El día de hoy se encuentra con nosotros la enfermera magíster en salud pública y es del Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, Ida Busco, que hoy día nos va a hablar sobre la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que en el día de hoy es un tema bastante importante, sobre todo con lo que está pasando con la pandemia de coronavirus, y les va a ayudar bastante para poder orientarse, así que los invito a que puedan poner todas las preguntas que tengan en el chat para que al finalizar podamos comentarlas. Así que muchas gracias, Ida, te damos el pase. Ya, perfecto. Ahora sí, muy buenas tardes a todos y a todas. El tema que nos convoca en realidad hoy día en la tarde es la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ley 16.144, promulgada el año 1968, y cuya, digamos, institucionalidad parte desde el Ministerio del Trabajo, sino promulgada por el Ministerio del Trabajo. Y esta diapositiva lo que pretendo mostrar en realidad es cuál es la institucionalidad de hoy día que está orientada a lo que es la salud laboral para la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y tenemos que en el Ministerio del Trabajo existen hoy día regulaciones tendientes a la prevención de estos siniestros que se desprenden del Código del Trabajo, de la Ley 16.744 y sus reglamentos, y de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por otro lado, el Ministerio de Salud también a través de su Código Sanitario establece, ¿no es cierto?, instrucciones y roles al Ministerio de Salud para la prevención de accidentes del trabajo y también el manejo de enfermedades profesionales. Hay regulaciones establecidas a través de reglamentos, de guías, de protocolos de vigilancia, también que son elaborados por este ministerio, en función de la prevención de enfermedades profesionales y también de accidentes del trabajo. Y dentro de la Estrategia Nacional de Salud para la década que ya está terminando, ¿no es cierto?, también existen indicadores orientados a la reducción de accidentes y también el abordaje de enfermedades profesionales. Estos dos ministerios actúan de manera intersectorial para la prevención de estos siniestros y tienen sus roles muy establecidos, ¿no es cierto?, con normativas específicas desde el punto de vista regulatorio y de fiscalización. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el paraguas global que establece el Código del Trabajo? Señala que es el empleador el que está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando a los trabajadores de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en los lugares de trabajo, como también los implementos que sean necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Lo que establece este artículo es que es el empleador el que, dado que expone a riesgo a sus trabajadores, tiene que establecer las medidas que de manera eficaz, es decir, que logre el objetivo de proteger la vida y salud de los trabajadores. Como les decía, la ley 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se publica, ¿no es cierto?, el 1 de febrero del año 68 por la Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo. ¿Quiénes son las personas protegidas, ya, a quienes cubre esta ley? Primero, esta ley protege a aquellos trabajadores que expresamente la ley establece como cuenta ajena, que son aquellos trabajadores dependientes, cualquiera sea la labor que ellos ejecuten. Esto es tremendamente relevante porque solo están protegidos por esta ley y todo lo que les voy a nombrar en esta, o contar en esta presentación, aquellos trabajadores que tienen un contrato de trabajo, ¿ya? También, que son los trabajadores dependientes. Aquellos trabajadores informales no están cubiertos por esta ley. Por otro lado, están cubiertos también los funcionarios públicos, la administración civil del Estado, municipales, instituciones administrativamente descentralizadas del Estado. Y a partir de este último 2 años, ¿no es cierto?, se incorporan los trabajadores independientes, que son aquellos trabajadores que
se conocen como trabajadores a honorarios, ¿no es cierto?, que realizan boletas de honorarios que prestan un servicio. Puede ocurrir en algunos cuidadores de los ELEAM probablemente, que pueden tener esta situación contractual, en que no mediante un contrato de trabajo sí existe una relación en que los servicios son pagados a través de honorarios, de boletas, ¿ya? Esos trabajadores independientes, a partir de la promulgación de la ley, sí están cubiertos por la ley de la 16.744, por tanto están protegidos contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ¿ya? A propósito de esto, los trabajadores independientes, la ley, la SUSESO, la Superintendencia de Seguridad Social, que regula a los organismos administradores, que son quienes administran esta ley 6744, a través de este oficio de ese ordinario que yo les señalo en la diapositiva, del 1568 del 5 de mayo, instruyen, ¿no es cierto?, la cobertura del seguro para este grupo de trabajadores, señalando que los trabajadores que pueden cotizar voluntariamente, aquellos que realizan, ¿no es cierto?, emisión de boletas, pueden cotizar voluntariamente a un organismo administrador, y a partir de la ley, aquellos que digamos, cotizan de manera obligatoria están, ¿no es cierto?, cubiertos por esta ley 16.724 en términos específicamente de accidentes del trabajo, ¿ya? Les cuento un poco de números, de volumen. La diapositiva muestra, ¿no es cierto?, cuántas hoy día entidades empleadoras existen en el país en el año 2019. Bueno, tenemos la cifra desde el año 2015. Estas son estadísticas que publica la Superintendencia de Seguridad Social, en que establece, ¿no es cierto?, que hoy día la administración, que es realizada por 3 mutualidades privadas y una pública, que es la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad, el Instituto de Seguridad del Trabajo y el Instituto de Seguridad, son privados, y el Instituto de Seguridad Laboral, que es entidad pública, y también es administrada por 5 administraciones delegadas, 4 de ellas de divisiones de Codelco y una que es de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica. El cuadro muestra, ¿no es cierto?, que aproximadamente existen 794.000 y fracción entidades empleadoras en Chile en el año 2019, ¿ya? Y existe la distribución, la mayoría está afiliada al Instituto de Seguridad Laboral. Ya vamos a ver los tamaños de estas entidades empleadoras y de qué estamos hablando. Y hay 5, como yo les decía, administraciones delegadas, aquí, ¿no es cierto?, y 70.000 en la Asociación Chilena de Seguridad, bueno, 80.000 en la Cámara o Mutual de Seguridad y 15.000 entidades empleadoras en el IST. En términos de masa o de población trabajadora, en promedio que cotizó en el año 2019, a esto no me voy a referir, de los 6.576.000 trabajadores afiliados o que cotizaron el seguro de la ley, la mayoría de los trabajadores están en las mutualidades privadas y luego en el Instituto de Seguridad Laboral. 5 millones de los 6 millones y medio están distribuidos entre la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad y el Instituto de Seguridad del Trabajo, ¿ya? Y en el Instituto de Seguridad Laboral 1.100.000 trabajadores, y esas son las cifras en las divisiones de Codelco y la Católica, que cuenta con 21.000 trabajadores que cotizan para este seguro. ¿Cuáles son las contingencias que cubre esta ley? Primero, accidentes del trabajo, ya que la ley lo define de manera explícita, y es aquel que es la lesión que sufra un trabajador a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte, ¿ya? Con ocasión, digamos, es muy importante porque no solamente tiene que haber una causa directa, sino que también en una ocasión en que un trabajador no estando en su lugar de trabajo tiene un accidente, también es cubierto por la ley. Los accidentes del trayecto también son cubiertos,
y son definidos como los ocurridos en el trayecto de ida o regreso entre la habitación y el lugar del trabajo, ¿ya? Y aquellos además que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. Eso también puede ser aplicado a los cuidadores, ¿no es cierto?, de DEAM que trabajen para otros empleadores. En este último caso se considera que el accidente tiene relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador, ¿ya? Existen también la definición para enfermedades profesionales que es más acotada que los accidentes del trabajo, en que se establece que es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice la persona y que le produzca incapacidad y muerte. En Chile tenemos un modelo mixto de enfermedades de calificación, por así decirlo, de enfermedades profesionales, porque se establecen, ¿no es cierto?, hay un reglamento que establece cuáles son y lista las enfermedades profesionales, pero además si existe otra enfermedad que no está en el listado en ese decreto, como es el caso del COVID, ¿ya? Y que se establece que existe una relación directa con el ejercicio, el desempeño de la profesión o el trabajo, sí puede considerarse como enfermedad profesional, ¿ya? ¿Cómo se financia esta ley? Esta ley se financia por el empleador y a través de una cotización básica, ya, de un 0,9% de la remuneración es imponible de cada trabajador y lo paga, como les decía, el empleador, y una cotización adicional diferenciada en función del riesgo de la empresa o la entidad empleadora, ya que no puede exceder más allá de un 3,4% de la remuneración imponible, que también es de cargo del empleador. ¿Qué significa esto? Que lo que hace la ley, su espíritu, es que aquel que tiene mayor riesgo de enfermar a sus trabajadores o de accidentar a sus trabajadores paga un monto mayor. Por lo tanto, aquellas empresas, no sé, de rubros que son de alta accidentalidad o de alto riesgo de enfermar, pagan más prima por este seguro, ¿ya? O pagan más porcentaje de las remuneraciones de sus trabajadores. Y si trabajan en prevención y logran demostrar efectivamente que hay una baja de sus accidentes, una baja de los días perdidos por concepto de enfermedad profesional o de accidente del trabajo, efectivamente pueden rebajar esta cotización que se establece por ley, ¿ya? Así también pueden subirlas y aumentar la tasa de accidentalidad. Por eso las empresas invierten en esto de prevención de riesgo, ¿ya? ¿Cuáles son las prestaciones que otorga? Bueno, hoy día la ley fue visionaria, muy visionaria en los años 68, en que la tasa de accidentalidad era cerca del 40%, 27%, y hoy día estamos bajo 4%. Visionaria ¿en qué sentido? Entregar todas las prestaciones, tanto médicas como económicas, e incluyó las prestaciones preventivas, ¿ya? Para prevenir estas enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Las prestaciones económicas parten desde la entrega de subsidio, o sea, el pago de licencia, como incapacidad temporal, ¿ya? Y establece incluso que tienen duración máxima se entrega subsidio, ¿ya? Los subsidios no podrán superar las 104 semanas, porque ya si no se logra en 104 semanas una curación, se presume que hay una invalidez y pasa por lo tanto a establecer prestaciones económicas de invalideces parciales, totales o gran inválido, incluso la muerte, ¿no es cierto?, en términos y pensiones para el trabajador accidentado o enfermo, y también en el caso de muerte para sus familias, ¿ya? Respecto a las prestaciones médicas, este seguro cubre la totalidad de la atención médica sin copago, como es en el caso de las prestaciones de salud común, en las prestaciones de salud laboral, por así decirlo, las prestaciones de la ley 16744, hay atención médica, quirúrgica, dental, hospitalizaciones, medicamentos, cosa que, por ejemplo, en el lado del seguro de salud común no es así, digamos, hay siempre copago,
bueno, aquí incluye las prótesis, la ortopedia, la rehabilitación física, y hay algo muy importante que es la reeducación profesional. Hay aquellos trabajadores que producto de su accidente o de su enfermedad no pueden seguir trabajando en el mismo puesto de trabajo o ejerciendo la misma función por la cual se accidentó. Y bueno, obviamente todos los gastos de traslado para estas prestaciones, ¿ya? También incluye el grupo de prestaciones económicas, perdón, preventivas, y dentro de ello lo que establece la ley es, por así decirlo, estructura organizacional de estas prestaciones preventivas, y define que las empresas tienen que hacerse cargo de, con una estructura específica, de entregar la prevención de riesgo para cuidar la salud de los trabajadores. Y así establece que para los empleadores o instituciones o entidades empleadoras que cuentan con más de 25 más trabajadores, tienen que, ¿no es cierto?, constituir un comité paritario. También las empresas deben tener reglamentos internos de higiene y seguridad en que establecen, con este instrumento preventivo, establece claramente el empleador cuáles son las responsabilidades del trabajador en materia de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades. O sea, es importante. Por lo tanto, ¿por qué es importante? Porque la ley le da facultades a la empresa, así como le exige, también le da facultades para exigir los deberes y también entregar todos los derechos al trabajador en materia de prevención de riesgo. A través de sus reglamentos, la ley establece también vigilancia de exposición a riesgos ocupacionales, y es ahí donde existen protocolos específicos que también podría aplicar de acuerdo a la evaluación del riesgo en las cuidadoras o cuidadores de los adultos mayores, ¿no es cierto? Porque existen hoy día protocolos de vigilancia para exposición a trastornos musculoesqueléticos, por ejemplo, o de factores psicosociales, bueno, protocolos de exposición a ruido, plaguicidas, CIRIS, en fin, de agentes físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, ¿ya? Esos protocolos son elaborados por el Ministerio de Salud y su propósito es justamente prevenir las enfermedades profesionales. Los protocolos se establecen como una medida preventiva de cargo, ¿no es cierto?, de su implementación de los organismos administradores, tanto en la parte ambiental como de salud, y nacen, ¿no es cierto?, de esta evaluación del riesgo o identificación del peligro que existe en cada uno de los lugares de trabajo. También establece la ley que las empresas son las que deben implantar o implementar todas las medidas de higiene que prescriba tanto la autoridad sanitaria como los organismos administradores, ¿ya? El organismo administrador, como actor de este proceso de prevención de riesgos de accidentes y de enfermedades, como les conté, administra la ley y además entrega asesoría técnica a las empresas en materia de seguridad y salud ocupacional, salud del trabajo. En concreto, los ELEAM, si se constituyen como una institución o como una empresa, ellos tienen, digamos que por ley, como les estaba comentando, adherirse, ¿no es cierto?, a un organismo administrador. Y es el organismo administrador el que asesora en materia de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. De manera, concretamente, en materia de enfermedades profesionales, de accidentes, es que identifica, la asesora a la empresa para que identifique los riesgos que existen para sus trabajadores y prescriban medidas. Esa prescripción de medidas debe ser cumplida con la empresa. También la autoridad sanitaria, en su rol de fiscalización de estas medidas preventivas implementadas, también puede ir a fiscalizar estas instituciones o empresas, lugares de trabajo, y señalar, ¿no es cierto?, algunas prescripciones también de medidas, ¿ya? Por otro lado, como una prestación preventiva, la ley obliga a los empleadores a proporcionar elementos de protección personal asociados al riesgo específico. Y también establece que las entidades empleadoras que tienen más de 100 trabajadores debieran tener, ¿no es cierto?, tienen que contar con un departamento de prevención de riesgo. Ahora, ¿cómo opera
¿qué establece la ley respecto a un accidente cuando existe y ocurre un accidente? Bueno, o una enfermedad profesional, es que el empleador debe denunciar esto a través de un formulario llamado denuncia de DIAT de accidente o DIET denuncia individual de enfermedades profesionales. Es la entidad empleadora la que debe denunciar al organismo administrador respectivo inmediatamente de producido todo accidente o enfermedad que ocasione algún tipo de incapacidad, digamos, temporal o permanente del trabajador, ¿ya? O la muerte, bien. Esta denuncia la puede hacer, como les decía, la entidad empleadora, pero si no la hace la entidad empleadora, el trabajador también puede denunciar el siniestro y también el organismo administrador, el médico que atiende a este paciente, ¿ya? Cuando va a consultar. Eso, a grandes rasgos, lo que es la ley 16744, cuáles son las contingencias que cubre, cuáles son las prestaciones que entrega, cómo se financia. De manera particular, la Superintendencia de Seguridad Social, que es quien regula a los organismos administradores, quienes son los que administran esta ley, ha establecido instrucciones específicas en materia de coronavirus COVID-19, ¿ya? Y traje aquí algunas que son específicas para el trabajo de todos los lugares, los centros de trabajo, y que dicen relación con desde la prevención hasta la calificación de esta enfermedad profesional. En términos generales, el COVID, como les dije, para algunas, particularmente para los establecimientos de salud, es considerada una enfermedad profesional, y para los otros lugares de trabajo en que no son establecimientos de salud, ¿no es cierto?, pero sí existe la posibilidad de, dentro de la investigación, establecer la causalidad, también podría ser considerada o calificada como enfermedad profesional, siempre y cuando pase este proceso de calificación. Desde la prevención hacia la calificación, como les decía, un ordinario que emitió el suceso el 30 de marzo del 2020 establece que los organismos administradores deben recomendar medidas preventivas a las entidades empleadoras. Y esto es importante señalar porque ustedes debiera su organismo administrador recomendar aquellas medidas específicas para el tema de COVID, ¿no es cierto? Entre ellas establece, bueno, básicamente distanciamiento social, evitar las reuniones presenciales, modificar turnos, establecer, planificar actividades no indispensables de manera que sea como a distancia, etcétera. El tema de la limpieza. Lo que yo quiero rescatar acá es que existe la obligación entonces de los organismos administradores de proveer, ¿no es cierto?, medidas preventivas a sus empresas o prescribir, ¿ya? Eso por una parte. Existe otra disposición normativa del suceso que establece en el ordinario 1379 aquellas instruye lo mismo sobre las acciones en aquellos centros de trabajo en que se presentan casos COVID, ¿ya? En que se confirme. Esto nace porque al principio de la pandemia, ¿no es cierto?, había mucho desconocimiento respecto a esta enfermedad y cómo actuar en los lugares de trabajo. Por lo tanto, lo que hizo la superintendencia fue instruir a los organismos administradores para que una vez que existan casos en la empresa, aparte de todo el tema más del resorte epidemiológico que ya lo vamos a ver más adelante, instruye a las empresas a constatar en la misma empresa, a contactarla, perdón, y entregar a todos los trabajadores que permanecen en el centro de trabajo algunos contenidos respecto a, y contenerlos respecto a qué es lo que pasa con los trabajadores que se quedan en la empresa y no son considerados contactos estrechos laborales. Ya, ahí como les digo, probablemente no los lean por la naturaleza de sus funciones, pero en otros sectores económicos sí mucho desconocimiento y por lo tanto muchos miedos respecto a la transmisión de esta enfermedad. Y el organismo administrador tiene, ¿no es cierto?, la obligación de presentarse en la entidad empleadora y establecer que la autoridad definir, o sea, aclarar, digamos, que es la autoridad sanitaria la que establece los contactos estrechos, y si ellos no fueron los que están en la empresa considerados de contactos estrechos laborales, son de bajo riesgo de asumir de contagiar la enfermedad o de que sean
digamos, contagiados, y además reforzar aquellas medidas preventivas de los trabajadores que se mantienen, ¿no es cierto?, en el lugar de trabajo, y promover que se implementen las recomendaciones en los lugares de actuación, en el lugar de trabajo que emitió el Ministerio de Salud en abril del 2020. Por otro lado, también la suceso en el ordinario 1220 del 27 de marzo establece, ¿no es cierto?, que dado el contexto de pandemia, los contactos estrechos laborales, que son determinados única y exclusivamente por la autoridad sanitaria, pasan a ser parte, son cubiertos por la ley en términos de la emisión del reposo laboral y también de la calificación si en el seguimiento de este contacto el trabajador vira o evoluciona hacia la enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, instruye, ¿no es cierto?, de otorgar este reposo laboral a estos trabajadores para dar cumplimiento al periodo de aislamiento y también el pago de la licencia, ¿ya? Por último, existe otro ordinario, que es el 1160, ya que establece, ¿no es cierto?, cuáles son los criterios de aplicación de lo referido a los trabajadores que se desempeñan en modalidad a distancia en la contingencia COVID, dado que hoy día, por la naturaleza de sus funciones, hay muchos trabajadores que pueden realizar trabajo a distancia, teletrabajo, y la suceso establece, ¿no es cierto?, que los accidentes con ocasión de trabajo o de trabajo ocurridos en el domicilio también están cubiertos por la ley, previo obviamente a una investigación acuciosa por parte de los organismos administradores, y establece claramente la diferencia con los accidentes domésticos, ¿ya? Ahora, en materia de contexto, siempre contexto COVID, las medidas preventivas que se aplican en los LEAM, digamos, o en estos, digamos, entidades empleadoras, son las establecidas por el Ministerio de Salud en esta guía que yo les señalo de la práctica de manejo COVID. Ahí la estoy revisando, en realidad está claramente establecido todo el manejo preventivo, ¿no es cierto?, de los trabajadores, y además como ministerio se establecieron claramente para los lugares de trabajo en general las acciones frente a situaciones relacionadas con COVID en los trabajadores, ya respecto a casos sospechosos, casos confirmados y contactos estrechos. Está claramente establecida, ¿no es cierto?, la definición de cada uno de estos casos sospechosos confirmados en el ordinario 2137 del Ministerio de Salud, y cuando se presente en las entidades empleadoras, de hecho, digamos, las recomendaciones del Ministerio de Salud es que se realice vigilancia o identificación precoz de sintomatología de aquellos trabajadores que se presentan a trabajar, de manera que si existe sintomatología que se detecta a través del levantamiento, a través de una encuesta, ¿no es cierto?, o del control de temperatura, el trabajador no ingrese a su lugar de trabajo y vaya inmediatamente a un centro asistencial ante la sospecha de COVID, ¿ya? Ahora, en el caso de los LEAM, en realidad, si esa sospecha, el trabajador tiene esa sospecha que fue adquirido en el trabajo, bueno, puede dirigirse, ¿no es cierto?, a los organismos administradores para que ellos inicien, digamos, la evaluación médica de este trabajador, ¿ya? Si tiene la sospecha que fue, digamos, no en el trabajo, sino que porque tiene un contacto estrecho, por ejemplo, con un caso en su familia, bueno, tiene que dirigirse a un centro asistencial, digamos, de salud común, ¿ya? Respecto al caso confirmado, el caso confirmado se desprende de este contacto, de este caso sospechoso, y dependiendo, ¿no es cierto?, si fue considerado como una denuncia de enfermedad profesional, que tiene que realizarlo el empleador, en este caso, o el propio trabajador. Si el organismo administrador lo acoge como laboral, bueno, sigue el caso confirmado atendiéndose dentro del organismo administrador que le corresponde, ¿ya?
Y respecto al contacto estrecho, un caso confirmado es contactado por la autoridad sanitaria, ¿no es cierto?, para determinar sus contactos estrechos tanto en el ambiente laboral como en el ambiente no laboral, ¿ya? Y todos aquellos contactos estrechos del ambiente laboral son informados, ¿no es cierto?, hoy día a través del Ministerio de Salud al organismo administrador, y es el organismo administrador el que contacta cada contacto estrecho por teléfono, digamos, o vía de email, etcétera, de email, lo contacta para la emisión de reposo. No es necesario ir presencialmente al centro asistencial porque las licencias se puede, o los reposos laborales en este caso, a través de orden de reposo, en el caso de las mutualidades privadas, o a través de licencia médica tipo C, en el caso del ISL, lo pueden dar de manera remota los organismos administradores a estos contactos estrechos para que no anden, para que hagan su aislamiento desde el día que se establece como contacto estrecho. Y es el seguimiento de ese contacto estrecho laboral es realizado por el organismo administrador respectivo, para verificar el aislamiento domiciliario y para verificar también si existe, digamos, sintomatología asociada. Si no hay sintomatología asociada y se cumplió la cuarentena, el trabajador puede volver a su trabajo, ¿ya? Hoy día no está establecido por el Ministerio cuál, digamos, un documento específico, un certificado, sino que se cumple la cuarentena y ingreso, dado que, digamos, contacto estrecho que no viró o no evolucionó a una patología, no tuvo sintomatología. Si en el seguimiento, por otra parte, existe la pesquisa de alguna sintomatología, el trabajador contacto estrecho laboral pasa a ser un caso probable, y el caso probable que no necesita PCR, ¿no es cierto?, la toma de esa muestra, es considerado para todos los efectos como un caso confirmado, y bueno, sigue el seguimiento, el OA lo contacta y le entrega la licencia. Dependiendo de la sintomatología podría haber o no extensión de la licencia y pasa a ser estudiado como enfermedad profesional. Bien, hasta aquí la presentación. Quedo atenta a las preguntas. Sí, No sé Ida. cómo puedo ver los chats. Vamos a ir leyendo las preguntas ahora. La verdad es que, más que nada, quedó claro en relación a al tema de COVID, que el COVID en este caso para confirmar, es una enfermedad que está siendo considerada como una enfermedad profesional, ¿cierto? No sé si profesional es la palabra, específicamente para los trabajadores de establecimientos de salud. Perfecto. ¿Ya? Ya, solamente para los trabajadores de De establecimientos de salud. establecimientos de salud, sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de salud como nosotros, por ejemplo, en otros lugares donde se trabaja de forma administrativa? ¿Se toma de la misma forma? No. Hay que estar en Solamente los contacto con el trabajadores que paciente. están en establecimientos de salud, justamente. Perfecto. Donde existe mayor probabilidad, obviamente, de la exposición al riesgo del contagio de esta patología. Perfecto. Mira, otra pregunta, por ejemplo, ahora también han surgido, yo creo que varias trabajos como informales, quizás, para nombrarlo de alguna forma. ¿Qué pasa con esos trabajadores informales? ¿Hay alguien que los protege? ¿Tienen alguna protección? Mira, lamentablemente la seguridad social, o sea, no lamentablemente, esa es la definición, que la seguridad social, que incluye la ley 16744, está orientada a aquellos trabajadores dependientes, en este caso particular, y también a aquellos independientes que emiten boletas. Pero aquellos trabajadores que no tienen una condición contractual dependiente de un empleador o que no cotizan, informales, no emiten boleta, no están, digamos, cubiertos por esta ley. Perfecto. Así que el llamado es a formalizarse. De hecho, ahora es obligación, digamos, la emisión de la boleta por el tema digamos, del tema de la renta, del proceso de renta anual. Hay una retención y se paga automáticamente, por lo tanto es obligatorio ahora a partir del 2019. Perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, Paola Cáceres nos pregunta, ¿el trabajador debe presentar algún certificado al empleador si es contacto estrecho y ya cumplió la cuarentena?
Hoy día no está definido que presente, para el Ministerio de Salud no hay una definición al respecto, entonces puede presentarse, digamos, sin ese certificado. Ahora, algunos empleadores lo solicitan, ¿ya? Y en ese sentido, la recomendación entonces que al médico tratante se le solicite un certificado, pero no hay un formato ni tampoco está como una recomendación. Perfecto. ¿Ya? Un certificado de que estuvo Sí. con contacto Si es que estrecho lo o que ya tiene su solicita, cuarentena. si es que lo solicita el empleador. Hay algunos empleadores que incluso piden, digamos, hasta exámenes, pero en realidad la recomendación del ministerio hoy día, porque ustedes saben que esto cambia todos los días, no hay emisión de algún certificado. Perfecto. También nos pregunta, o no sé si nos pregunta o nos comenta, que recién entró Octavio Fernández, dice, ¿qué mutualidad se hace responsable de que el COVID sea una enfermedad laboral? No entiendo mucho la pregunta, lo que pasa es que quien define y regula a los organismos administradores, mutualidades, en este caso, y también administraciones delegadas, es la Superintendencia de Seguridad Social. Y quien establece el alcance de la cobertura es la SUCESO, Superintendencia de Seguridad Social. Por lo tanto, si la SUCESO determina si califica o no, o sea, qué sector en este caso, que es el establecimiento de salud, todos los organismos administradores, incluyendo el ISL y también las administraciones delegadas, tienen que dar cumplimiento a esa instrucción. Perfecto. Eso, no sé si respondí la pregunta de Octavio. Vamos a ir si nos puede contestar Octavio. Por ejemplo, también nos preguntaban si, por ejemplo, hay alguien, no sé si lo habrás nombrado anteriormente, pero dice, si están boleteando, si están haciendo boleta, ¿qué requisitos se debe cumplir para que pueda acceder para un pago de una licencia médica cuando corresponda? Ya. Súper interesante la pregunta en realidad, porque cuando tú boleteas, automáticamente hay retención, ¿no es cierto?, del pago de un organismo administrador. Si tú no lo eliges como usuaria, automáticamente estás cotizando en el ISL. Por lo tanto, si tú no hiciste el acto de elegir, voy a ir a la Asociación Chilena de Seguridad o a la Mutual o al IST, automáticamente quedas como ISL y tienes que ir al ISL a tocar la puerta, digamos, para la emisión de la licencia. Ese sería tu organismo administrador. Perfecto. Entonces, perfecto, el ISL. No sé si... Y él te da los requisitos, en realidad. Ahí son las cotizaciones, que demuestran en realidad el tema de las cotizaciones, de las cotizaciones, como honorario. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Jimé, no sé si quisieras comentar algo. En realidad no, las mismas preguntas que ya habían hecho, que en realidad me parece súper interesante. Hay harta duda con esto, pero ya una vez en la práctica nos ha pasado con gente que nos consulta, que nos llaman en el fondo y nos preguntan, porque a veces la mutualidad, estoy acordándome de un caso que nos llamó una trabajadora, un LEAM, en que había casos de coronavirus en el donde trabajaba, y le tocó ir, empezó con síntomas, su empleador le envía la mutualidad que le correspondía, pero le dijeron que no correspondía a un contagio, en el fondo una enfermedad laboral. Entonces, queda un poco la duda porque nos preguntaba a nosotros quién determina, si en realidad en mi casa no hay nadie enfermo, decía ella, y en el EAM sí, ¿cómo se determina que efectivamente eso no es laboral? No sé si nos puedan ayudar con la respuesta. Ahí sí. Ahí sí, sí. Muy buena la pregunta, Jimena, porque en realidad quien califica hoy día la enfermedad profesional y el accidente de trabajo es, por ley, el organismo administrador, ¿ya? Y él, de acuerdo a los procedimientos internos, existen procedimientos para la calificación de enfermedad profesional, establece si es o no. Si existe un rechazo, como en el caso que le pasó a esta trabajadora, la trabajadora puede apelar. Y esa apelación de la calificación laboral la tiene que hacer a la SUCESO. Y la SUCESO tiene un equipo médico que estudia esta calificación o este rechazo en este caso, ¿ya? Porque podría ocurrir que tenga elementos suficientes el organismo administrador para haber rechazado, pero puede ser que no los tenga. Y que sí, la SUCESO entonces revierta esa calificación y califique al trabajador como laboral. Por lo tanto, mi recomendación es que si hay
digamos, si el trabajador no está de acuerdo con la calificación del OA, del organismo administrador, puede ir a la suceso a reclamar. Ida, en estos casos, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, hay mucha gente que no puede ir y es recomendable obviamente quedarse en casa. Sí. ¿Hay alguna forma de acceder de forma en internet o cómo acceder y llegar allá si es que no se puede ir presencial? ¿Hay alguna otra alternativa? Ahí sí que, mira, no lo tengo tan claro yo creo que debe tener, pero no lo tengo ahora para darlo. Te lo podría mandar, ¿Ya? Bárbara, lo consigo Sí, y te lo mando para que tú lo difundas, porque debe existir obviamente un canal, de todas maneras, suceso.cl, por de pronto, ya, para que ahí naveguen, porque debe estar ahí. Si no, yo de todas maneras me comprometo a pasarlo, pero debe haber un canal, sin duda, perfecto, para para que lo evitar justamente los pongamos desplazamientos. la próxima, lo podemos escribir en el chat la próxima semana. Ya, Ya, perfecto. pero Yo por lo el voy a momento muy atento. suceso.cl. Por lo menos, por ahora, suceso.cl, ahí navegando puede haber un contáctanos o un oír, no sé. Ahí no sé tan claro en realidad, pero sí podría estar en la página. Perfecto. En relación a la pregunta que nos había hecho Octavio, que estaba ¿Ya? conectado, nos dice que la mutualidad se hace responsable de que, ¿qué mutualidad se hace responsable de que el COVID sea una enfermedad laboral? ¿Ya? Dice, en el caso de los accidentes y otras enfermedades profesionales corresponden, por ejemplo, a la H. Pero ¿qué pasa en el caso en el COVID? ¿Cuál es la mutual? La mutualidad esa es la pregunta que tiene. Ya entendí. Mira, lo que pasa es que no hay mutualidades por enfermedad o accidente. Todas las mutualidades las que le nombré, que son en el fondo 3 privadas y una pública, cubren todas las contingencias, accidentes y enfermedades. Por lo tanto, lo importante es cuál es la mutualidad a la cual tú estás adherida, o tu empleador. Tú, si eres honorario, o tu empleador, si eres, digamos, trabajador dependiente. Tienes que preguntar a tu empleador cuál es la mutualidad a la cual está adherida. Puede ser H, Mutual, IST o ISL. Y esa mutualidad es la que califica tanto accidente como enfermedad, incluido dentro de la enfermedad el COVID. No sé si me Perfecto. explico ahí. Sí, ahí creo que se entendió un poco mejor. Perfecto. Y en el caso, por ejemplo, de las licencias médicas, en el caso de COVID, ¿quién es la persona que se debe contactar con el paciente? ¿Es la Seremi? Ya, lo que pasa es que depende, porque aquí Ujú. depende cómo tú ingresas o cómo requieres la licencia. Tú puedes requerir licencia porque eres un caso sospechoso o porque eres un contacto estrecho, ¿ya? Y el caso sospechoso puede virar o no, o evolucionar hacia un caso confirmado o no. Si eres un caso sospechoso y fuiste a la mutualidad, dado que tú presumes, y tu empleador también, que fue contagiado por un paciente, por ejemplo, del LEAM, es el organismo administrador, en este caso, o la mutualidad, ya es el equivalente el nombre, el que te tiene que emitir esa licencia, ¿ya? Estos 4 días que establece, ¿no es cierto?, el ordinario 1411 del Ministerio de Salud, que es para esperar el resultado del PCR. Esa licencia te tiene que emitir el organismo administrador, hasta que se confirme si hay PCR positivo o negativo. Mientras tanto te van a estudiar si calificas o no como laboral. Todo esto me estoy refiriendo específicamente a los ELEAM, a los cuidadores de los ELEAM, porque es distinto en el caso de establecimiento de salud, que dado que es de salud, inmediatamente ingresa como Claro. laboral. Pero acá se estudia, bueno, también en el caso del establecimiento de salud se estudia, pero hay una alta probabilidad que se califique. Aquí se empieza a estudiar entre el proceso de calificación, mientras tanto la emisión de la licencia la entrega el OA. Eso en el caso sospechoso, que puede virar si acaso confirmado, dependiendo si es calificado o no laboral, se sigue entregándole la licencia el OA o le da una licencia tipo 1 también el OA, ¿ya? Tipo 1 me refiero Perfecto. a salud común. Por otro lado, los contactos estrechos es la autoridad sanitaria en los que yo les decía, contactos estrechos laborales que requieren emisión de licencia, el flujo es el siguiente, es la autoridad sanitaria la que lo define como contacto estrecho laboral, y la autoridad sanitaria envía esa nómina, ese listado, a el organismo administrador respectivo, ¿ya?, de la empresa. El EAM, por ejemplo, X, que esté asociado a la H, es la Seremi que levanta esos contactos, los identifica, luego informa al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud manda esa nómina a la
H, en este caso, por ejemplo, y la H se contacta con el contacto estrecho. Lo llama por teléfono o por mail y le dice, señor XX, usted es contacto estrecho definido por la autoridad sanitaria, le voy a emitir la licencia. Y además le empieza a hacer el seguimiento. Perfecto. ¿Ya? Sí. Por Yo, ejemplo, claro. acá la otra pregunta dice Ana Sánchez, dice, si tengo licencia y en ¿Ya? este periodo se detectaron COVID a mis compañeros y no se hace la sanitización del lugar, ¿a qué ley me acojo ya que no quiere contagiarse? Pregunta. Pero espérame, ¿Hay es alguna que ley? no entendí mucho la pregunta. Ella es un caso y por lo tanto está en cuarentena. Claro. No, Ya, dice ella tiene una licencia médica X, porque ella no detalla cuál es ya, por lo tanto cuál es, está en reposo, no está en el trabajo. ¿Ya? claro. Y en ese periodo en que ella está con licencia, hay algunos compañeros de trabajo que les detectaron COVID-19, Ya, ya. ¿ya? Y no han sanitizado el lugar, y ella debe volver a trabajar. Dice, ¿hay alguna ley en que acogerse porque ella no quiere contagiarse? Claro, porque en este caso está apelando, yo creo, que no están sanitizando el Sí, lugar o no se están ya. cumpliendo quizás con esas normas. Mira, la ley en realidad es el Código del Trabajo, artículo 184, ya en que el empleador está obligado a mantener todas las medidas para evitar, ¿no es cierto?, para mantener la salud de los trabajadores. Entonces ya puede hablar con su empleador y decir esto, digamos, dime empleador, ¿cuáles son las medidas preventivas que tú estás implementando? El empleador Perfecto. está en la obligación de implementar esas medidas, dado el 184 y también el artículo 3 del decreto 594. También se puede acoger desde ahí. ¿Ya? Perfecto. Ida, y lo último, ¿hay alguna link o página dentro de MinSal donde la gente pueda ingresar y donde existan, por ejemplo, el detalle o alguna información sobre lo que nos hablaste hoy día? Sí, mira, todo lo que tiene relación con COVID está en la plataforma de minsal.cl en información técnica, sobre todo si son cuidadores, yo creo que es importante que accedan a esa página. Es el banner de información técnica de coronavirus del MinSal, por un lado, ¿Ya? y todo lo relacionado con la cobertura de la ley en temas COVID en www.suceso.cl. Ya. Porque ahí incluso hay un banner que tienen compilada toda la información. Es muy Perfecto. interesante. ¿Se Y está escribe bien actualizado. suceso normal, así como Sí, suceso, su para que la gente sepa? SUSESO, Superintendencia de Seguridad Social. Déjame, por acá yo lo había puesto, no, debe ser Ya, eso. no importa, ahí pusimos Ya, la página web donde podrían ellos buscar el acceso, entonces www.suceso.cl, y en la página de MinSal, también ahí, claro, hay de hecho unas ventanas especiales para COVID. sí, para ciudadanía y también para información técnica que yo creo, y también informes epidemiológicos, también es importante. ¿Por qué los Perfecto, informes epidemiológicos? Porque te establecen, aparte de todo que es muy bueno, de todo lo que es los números, la distribución, etcétera, te habla sobre la sintomatología asociada a los pacientes COVID, cómo se está perfecto, comportando. Por lo tanto, como cuidadores, lo importante que es mantener, por ejemplo, al paciente compensado desde el punto de vista de la hipertensión. Bueno, ahí está la doctora para que me confirme también los diabetes, porque todas las comorbilidades se complejizan más con claro, COVID. Y eso lo dice este informe epidemiológico. Lo perfecto, tiene como bien al día. Y lo otro perfecto, es entrar a lo que es Departamento de Salud Ocupacional también en www.minsal.cl, en la Subsecretaría de Salud Pública, Departamento de Salud Ocupacional, no tanto como COVID, sino que también para los riesgos propios de la actividad de los trabajadores de ELEAM, el manejo de los pacientes, desde el punto de vista de manejo manual de pacientes, etcétera. Eso también es importante que trastorno musculoesquelético, salud mental, en fin. Pero eso es sin contexto pandemia, es como permanente, porque claro. permanentemente están expuestos a riesgo.
Claro, y es un tema bastante amplio. Sí, Pero te queremos agradecer, Ida, por las orientaciones que nos entregaste el día de hoy. Yo creo que debe haber solucionado algunas dudas de las personas que se conectaron el día de hoy. Así que te damos las gracias. A pesar salimos airosos, a pesar de sí, los por problemas favor, técnicos al discúlpenme, sí, principio. Así que porque te sí, sí, agradecemos. Muchas ya gracias pues, por el tiempo también y por la gente que se conectó. Gracias a la doctora Reyes. Y gracias a Esteban también que nos está ayudando con todo lo técnico. Así que nos vemos la próxima semana, el próximo lunes y el próximo miércoles vamos a estar hablando sobre un tema en general y va a tener dos partes. El día lunes, 20 de julio, vamos a hablar sobre el buen morir en tiempos de COVID en relación a los pacientes, a los residentes que están en los LEAM exclusivamente, y va a ser dividido por dos partes así que vamos a tomar esos temas para que se conecten y participen nuevamente. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. ya porque esté muy Chao. bien, muchas gracias. Chao, Ale. Gracias.